Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Andamos de regreso. Andamos ya con la temporada 2, episodio 30. Programón, tardamos un poco porque andábamos vagando, andábamos haciendo cosas por aquí y por allá, pero ya estamos de vuelta. Clau anda virtualmente el día de hoy, pero ya andamos. Y eso es lo que así es. Correcto. ¿Cómo andas, Clau? Bien, todo bien. Chambeanding, porque pues señora Godín. Chambeanding. Huevo. Pero bien. Qué bueno. Sí, es que no hay de otra. Yo lo bueno es Pues que ya sí. de vacaciones, por fin. No sé si bien merecidas, pero por fin. Qué envidia. Sí, caray. Y pues, chido. Bien, programón, iniciemos. Va a estar, vamos a hablar de la herencia del tío. Intensamente 2, firma aquí y asunto familiar. Así será el orden cronológico. Y pues vámonos, recio. La herencia del tío, una película que está en Netflix. Dura 1 hora 34 minutos. Es de este año 2024 y está ahorita pues en el número 2 del top 10. Híjole, a mí no, la verdad no me agradó mucho. No. La verdad que no, está rarona. No. Ya habíamos visto algo así, ¿te acuerdas? De una película igual que fue de como de investigación. Sí, algo parecido, pero esta todavía la sentí, no Más de sé. hueva. No. Sí. Ay, sí. La neta no me latió. Bueno, comienza, según esto fallece el tío. Justamente el tío es una persona pues millonaria, tiene mucha lana. Y pues les dice a sus familiares, vengan, pues ya estoy difunto, vengan. El tío pues le gustan mucho los acertijos y ondas así. Total que llega pues la familia, esto tenían que ir las familias completas, llegan ahí las familias. Y pues resulta que no, el tío no está muerto. Me recordó a la de también que habíamos visto de una chava que va a ver a su tía, la de cuando le hereda A su abuela. a su abuela al rancho y también no está muerta, ¿no? Llegan y pues resulta que pues el tío no está muerto y dice, qué bueno que vinieron, por fin los veo después de 30 años también, anda así, ¿no? Y que andan aquí, pues bueno. Y resulta que pues todos se van a sus habitaciones, baja una persona, una familia, un familiar, y pues lo encuentra muerto ahí en la cocina con un cuchillo en el pecho. Y ahí digamos que comienza la trama de la película. Y pues justamente es como empieza... llegan unos investigadores y empieza justamente la investigación, ¿no? ¿Qué te pareció, mi Clau? Ay, pues no sé, está media rara, la verdad. Siento que tiene un humor complicado para mi gusto. Ajá. Como que sí se supone que es como de investigación, pero no sabes, o sea, como que en ningún momento supe si era una película de suspenso o si era una película más como de comedia o no sé, o sea, como que me costó mucho trabajo agarrarle. La verdad es que la vi como por pedacitos, o sea, la puse y de repente como que me empezó a dar flojera y me distraje y luego le puse atención otra vez y así, porque me costó mucho trabajo y no, o sea, no me atrapó. Al final no me atrapó, la verdad. Sí está muy lentona. O sea, los primeros, no sé, casi 40 minutos. Porque pues sí dura un alguito. Es así de... están los investigadores, están pasando uno por uno de las personas, de los familiares. Y es, chale, qué huevita, neta, que nada más porque sabemos que Netflix te pone ahí las películas para que las veas. Porque la neta no creo que sea algo así súper de interés al público. Digo, también es extranjera, pero no es algo de un humor que sienta yo que al mexicano le guste, la neta. O sea, no entiendo por qué está en el número 2. Les creo más cuando dicen está alguna serie, narcoserie de esas madres, se los creo, porque sí, por lo menos en el círculo social en el que estoy, les mama ese tipo de cosas. A mí no, en lo personal no, pero es de no mames. Y no creo que esto sea algo que la gente vea. O sea, es chale, qué hueva con estas cosas. Yo creo que más bien como que está medio llamativa, o sea, la portada de la película
se me figura un poco como la portada de Nosotros los Nobles. O sea, como que se ve ahí media, y como que el nombre, siento que también pues dices como, no suena mal. Ajá. Igual como que el tráiler, porque yo justo había visto el tráiler antes de que la viéramos ahora para platicarla, Sí. y como que el tráiler también no está tan, o sea, tan mal, ¿sabes? Como que sí. Agarraron lo bonito de toda la Ajá. peli. Exacto. Sí. Entonces siento que por eso como que sí llama la atención. Y al final me imagino que Netflix define quién es el top pues por las vistas que tiene la película, ¿no? Entonces evidentemente si te ponen una portada como llamativa, el nombre, el tráiler, la sinopsis, pues dices, a ver, qué rollo con esto y te metes, ¿no? Sí, y claro. ya, pues por eso. Y no dudo que también sea como cuenta como visto, con los primeros 10 minutos, o una onda así como con Spot y esas ondas que te Sí. cuenta como reproducción con tantos segundos, ¿no? O sea, no dudaría Sí. también eso. Entonces, pues bueno, anda ahí en el número 2. Básicamente es eso. Hasta que, pues ya. ¿Para qué decirles más? Pues véanla para no darles spoiler. En lo personal, porque al fin y al cabo siempre damos nuestra humilde opinión. Yo la voy a dejar en un 2.5. Sí, o sea, no, o sea, neta, hace poquito ves que en el pasado también di 2.5 y dije, creo que ahí me fui muy abajo. Creo que tú diste el 3, algo así. Neta, Sí. había dado el 3 y esta 2.5 porque, Sí. te digo, no es como la de no me rompas, que no se me va a salir de la mente nunca esa película que sí fue de no mames, ¿qué es esto? O sea, Sí. no he visto algo peor, que todavía esta la soporto, a pesar de que es palomera, digo, Sí. pero no me rompas, sí fue de no mames, ¿esto qué es? Neta. Sí, es que la otra película como que más bien es, o sea, no, ni siquiera la puedes digerir. O sea, esta dices, bueno, está aburrida y punto, ¿no? Sí. O sea, pues la ves y ya, Sí. solamente dices, aburrida. Ah. Pero esa es una pésima película, o sea, la otra sí es, no, terrible. Sí, no me rompas, fue de no mames, lo peor. Pero bueno. En fin, tu calificación, mi Clau. Sí, pues yo también, justo yo la vez pasada di un 3, como que pensé que pude haber algo peor. Y a ver, esta le voy a dar un 2.5, pero no porque sea una pésima película, sino porque es una película muy aburrida. Y siento que la intención de una película pues es que te entretenga, aunque Claro. no tenga gran trama ni nada, es que sí, como que te distraiga un poco de lo que sea que estés haciendo y te entretenga, porque pues es entretenimiento al final. Así es. Y siento que pues esta de plano ni siquiera me entretuvo, o sea, me entretuvo más el tiki-toki de mi celular que la película. Entonces, por eso el 2.5. Sí, sin duda alguna. Bien, pues vámonos ahora sí a algo bueno. Intensamente 2, una película que anda en cines, dura 1 hora 36 minutos, es de este año por supuesto. Aviéntate el premio, Clau. Bueno, pues evidentemente tienes que haber visto Intensamente 1 y pues tener como el contexto, que bueno, creo que aunque no hayas visto la 1, más o menos la gente tiene noción de qué trata Intensamente. Es básicamente una niña que actualmente pues ya es en Intensamente 2 adolescente, y pues básicamente la película trata de todo lo que pasa en su mente respecto a la parte de las emociones. Así En es. esta de Intensamente 2, pues Riley, que es la protagonista, ya es adolescente, obviamente pues ya creció, y eso quiere decir también que hay pues nuevas emociones en su ser, y pues estas nuevas emociones vienen a querer controlar un poco a Riley y querer cambiar como todo lo que se ha venido formando desde su infancia, ¿no? Entonces, pues ese es como el contexto. Creo que está súper sonado en redes sociales que una de las nuevas emociones es ansiedad. Considero que es protagonista en esta película, no al 100%, pero sí es En esta importante. película y en este momento de la vida general, ¿no? Y a partir de la adolescencia y por el resto de tu vida también es un personaje importante en la película de la vida. Entonces, Sí. pues sí, pues ese es el contexto básicamente. Sí, justo. Pues llega ansiedad a querer mover ahí, organizar, junto con otras emociones, como vergüenza. La otra, ¿cuál es la que anda de hueva siempre? Aburrimiento. Aburrimiento. Y me falta una. Y egoísmo. No. Envidia. Envidia. Sí, toca poquita la envidia, ¿eh? 2, 3 cosillas. Casi todo se la lleva ansiedad. Y sí, vergüenza. Yo creo que son de los protagonistas en cuanto a emociones para ella y en la película, ¿no? Sí. Muy bonita película. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Yo dije, voy a ir allá a tirar lágrima o algo. No,
aunque yo creo que muchísima gente sí se sintió, Sí, pues, como identificada, sí, cañón, sí sí. son cosas que realmente nos pasan y que no lo vemos porque no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, a sentirnos, a ver qué es lo que pasa en nuestra cabecita y pues obviamente tampoco pues tener esa onda como de terapia, porque es normal, es como ir al dentista, es como ir al médico a hacerte tu chequeo, así justamente si eres psicólogo. Pero muy bonita, me gustó el chingo me gustó, ¿eh? Sí, a mí también. O sea, yo de inicio fui muy fan de Intensamente Uno. Creo que es una película, o sea, fuera de todo el tema del contexto de la película, considero que es una película sumamente bien hecha. O sea, realmente se ve que hay pues, psicólogos o personas que estudian todo este tema de la salud mental, Sin las duda alguna. emociones, el tema neurológico, etcétera, etcétera, detrás de la formación de la película. O sea, 100% se ve súper mega ultra estudiada. Sí. Me encanta que todos esos temas que pues nosotros como adultos, incluso nosotros como adultos a veces no, o sea, no hacemos tan consciente, pero que ya actualmente se habla como mucho de esto, me encanta que lo hagan para que los niños se empiecen a conocer y a familiarizarse con todos estos temas. Me fascina, entonces a mí de entrada Intensamente Uno me encantó, o sea, Claro. por ese lado en específico. Y creo que ahora la supieron armar, o sea, a mi, ¿cómo se dice? A mi, se ¿Tu me fue, parecer? en mi opinión Ajá. profesional, Ajá. diría que faltaron, o sea, faltaron emociones, incluso quizás yo algunas de las emociones nuevas que pusieron las hubiera modificado y considero que hay otras Más que importantes. hubieran podido ser, involucradas. Pero, a ver, claramente la supieron hacer con la parte de la ansiedad. Creo que es algo que está súper sonado en este momento. Eh, Exacto. y me encantó, Sí. me encantó todo. Sí, pero ¿sabes? Si hay dos, hay tres. Y obviamente sí las emociones, porque yo dije, no mamen, ¿cuándo aparece ego? Sí. El ego va a ser también parte súper importante. Es O sea, que creo que justamente no quisieron, o sea, el ego no lo consideraron como una emoción y por eso esta envidia, ¿sabes? O sea, sí siento que por ahí quisieron o sea, que no existiera el ego como tal, como emoción, Ajá. pero como que una derivada de eso fue envidia. Pero sí. justamente a eso, o sea, ahí voy yo sí sentiría que envidia debería de tener un poco más de participación, porque sí siento que sí es algo que se forma mucho en la adolescencia, o sea, sí es parte de, y sí aprendes a lidiar con ese tipo de emociones que de repente es como, ¿por qué estoy sintiendo esto respecto a mis amigas, no? ¿O por qué Claro. estoy sintiendo esto respecto a cualquier otra persona? O sea, sí considero que la envidia es, o sea, ahí respecto a la película, la envidia sí podría haber tomado un papel mucho más importante, por ejemplo, sí, tener un poco más de protagonismo y no tanto la parte de la vergüenza, aunque sí siento que podría ser, pero para mí puede ser mucho más importante la envidia. Pero bueno, también me parece padre esta parte porque siento que más bien viene en el sentido de que pues cada quien lo ve desde su punto de vista, Obvio. ¿no? A lo mejor yo viví más esa parte, a lo mejor justo tú por eso ves como más la parte del ego, Claro. o sea, no sé, como que cada uno lo vemos desde nuestra perspectiva. Y yo digo, ay, no, yo en mi caso, pues la envidia pudo haber tenido más un papel importante, ¿no? Y así, Sí. o sea, supongo que cada quien, alguien a lo mejor un poco más introvertido dice, oye, padrísimo el tema de la vergüenza, ¿no? Claro. O sea, no sé, siento que eso es lo padre de la peli. Sí, justamente, y creo que por eso fue súper acertado ansiedad, porque está en boca de todos, ¿no? Sí, Es aunque, 100%. así, güey, eso no es ansiedad, güey, pero como todos sienten ansiedad, pues dice, tengo ansiedad, ¿no? Claro. O sea, ese güey, no, Sí. no, güey, o sea, tener ansiedad no es esa mamá que estás sintiendo ahorita, güey, ¿no? O sea, pero Sí. bueno, sí, y justamente, y otra, sí, también eso de la envidia, y no es mala onda, pero sí porque es mujer. Y creo que se da más. Creo que se da más entre las mujeres que los vatos, pero otra, pues apenas entra la pubertad. Es muy chavita, está entre niña y adolescente, entonces apenas va, ¿no? Pero padrísima, creo que sí. Y más tú que lo ves, obviamente, por el lado profesional, por el lado psicológico, pues obvio, es totalmente distinto a como lo podemos ver un simple mortal como yo, que no estamos familiarizados con eso. Aunque, pues obviamente, estamos familiarizados con nuestras propias emociones, ¿no? Aunque a lo mejor no las vemos Claro. como tal. En mi caso, yo sí, ya hace tiempo trabajando ese tipo de cosas. Pero sí, justamente, y para todos los demás, y además que entra en todos, o sea,
todos se pueden sentir identificados, desde el más niño hasta el más adulto, ¿no? O sea, todos pasamos por esas cosas y las seguimos teniendo hasta este momento, ¿no? Es una película súper acertada, súper bonita. La onda de los gráficos, de todo lo que hicieron, wow, ese donde sale el bolso, que es caricatura, con la animación, con cosas que se ven como reales, ese cambio de estilos de animación fue, wow, para mí fue, no mames, qué chulada es esto, más allá, o sea, aparte de todo el contexto que hay, fue, no mames, qué bonito se ve todo esto. Sí, oye, no, o sea, tengo que destacar esto 100%. Podría pasarme todo el podcast hablando de esta película, sin problema, pero tengo que destacar esto sí o sí antes de que demos la calificación. Ajá. Y es la presencia de, ¿cómo se llama? De la viejita, se me fue el nombre. Sí, Nostalgia. De Nostalgia, sí. No, es que no. Podría decir que, o sea, a ver, claramente Ansiedad es mi top, pero 100% Nostalgia fue mi personaje favorito. Tuvo 3 participaciones o 4, pero les juro que me encantó, o sea, me encantó. Sí, si hubiera un peluchito lo compro, Me valen madre todos los demás, Furia, Alegría, todos me valen madre. Nostalgia me la llevo. Qué totalmente. Sí, y que siento que ella va a ser la protagonista, o sea, sería la protagonista 100% en una película, donde Riley ya empezara a ser grande, porque ni siquiera considero que tienes que ser de que súper adulto, o sea, 40, 50, 60, o sea, con 30, yo ya siento nostalgia en mí. Sí, claro. Ay, ¿te acuerdas cuando no mames? Sí, obvio. Sí. Por eso fue de, regrésese, viejita. Toma, no, así de, no, jefa, regrésese, toma, no. Somos niños, ¿no? No, ¿cómo puede salir nostalgia ahorita? Pero sí, obviamente, sí. Sí, qué bonito personaje. Se lleva la película en esas pequeñas 3 apariciones, Claro, totalmente. Súper bonito. Pues obviamente, Intensamente 2, 5 de 5. 100,000 de 5. Qué belleza, Sí, me encantó. A mí también. Qué bueno que la fuimos a ver. Muy bonita. Sí, padrísimo. Bien, pasemos a la que sigue. Es Firma Aquí. Es una película de 1 hora 34 minutos. Es de este año 2024 y está en Prime Video. Qué chingón eso de que hicieran algo como futurista, aunque no se le ve nada futurista, pero bueno, que tratan un poquito el tema futurista y más siendo pues cine mexicano. La neta dije, qué bueno que empiezan a hacer ese tipo de cosas, que se empiezan a ver otro tipo de escenarios, le echaron ganitas, la neta sí también. Muy básico, pero muy bonito también. No se ve el México mágico de siempre. El hecho de que toquen otros temas. Trata de una chava que está terminando una relación con un vato. Se están dando las gracias por la relación que tuvieron. Después de esto sale una chava caminando en un como museo, que realmente es como una empresa, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Forever? Creo que sí. Forever, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí. Y pues va explicando cómo eran las familias antes. No ubiqué en qué año estaban o qué onda. No dicen. No dicen, ¿verdad? Pero pues según esto empiezan a hablar sobre cómo era la familia tradicional, por decirlo así. Y pues cómo se juraban amor eterno y se casaban y bla, bla, bla. Y pues explican que ahora las relaciones pues se dieron cuenta de que pues duraba el amor realmente 4 años y que pues ahí terminaba y se hacen ahora contratos, ¿no? Entonces, pues hay el algoritmo, tú vas llenando una encuesta en donde tú dices qué es lo que te gusta, no te gusta, hasta el cómo duermes, etcétera. Y pues conforme a esto es como un poquito eso desde las aplicaciones que hay ahora, ¿no? Para citas y esas ondas. Entonces, va eligiendo y pues conforme a lo que tú eliges, el algoritmo dice este tipo de personas son las que te pueden agradar tanto física como en emociones y los gustos, ¿no? Y pues se van presentando, termina la relación justamente esta chavita y se dan las gracias y a ella le dan un 7. Ella está súper emputada porque le dan un 7 y ella dio un 9. Y se van a la pausa que es un lugar en donde están en la soltería, donde pueden salir de reventón, donde pueden hacer sus cosas, pero pues obviamente lo que siempre se intenta, o según ellos, es pues ser feliz. Y pues en esto se encuentran 4 personas, tiene una amiga ahí la que se encuentra y 2 más que se anexan porque pues oyen ahí una palabra y congenian y pues empieza según esto el lucir y el cotorreo y hacen algo ahí que es como pasarse
el celular o un aparatito que es con el que responde la encuesta, y pues van respondiendo cada quien a como ellos consideran, pero en los cuestionarios de los demás. Así hasta que pues esta chava le llega el momento en donde va a ver a qué tipo de personas son las que llegan, y pues le da next a todos hasta que al último pues le topa un batillo, y pues este vato es como con el que dice, bueno, pues intentémoslo, y pues ya hacen ahí como el match y hacen su baile cagadísimo. Y empieza justamente a partir de ese momento pues la trama realmente de la película, de los que vendrían siendo los 4 años como pareja, que se termina y tiene otras relaciones, pero está como con este vato, ¿no? Ujú. ¿Cómo la viste? Pues a mí, fíjate que al principio como que me costó, Ajá. o sea, como que no le agarraba como bien y dije como, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero sí es de esas películas que si sigues viendo, como que te cambia la opinión, considero. O bueno, así me pasó a mí. ¿Sí? Al principio la verdad es que no me encantó, como que sí dije como, se me figuró un poco como un episodio de Black Mirror, Ándale. en donde justamente consiste algo así, ¿no? Como que son parejas que el algoritmo va como acomodando y entonces se tienen como que trasladar a unas casitas y igual, o sea, como un poco futurista, hablando específicamente del tema del amor y las parejas y todo esto. Uh-huh. Y aquí al principio dije como, pues es como algo parecido, ¿no? Una idea, y me costó como un poco de trabajo porque justamente como dices tiene mucho contexto, o sea, hasta que empieza como decide intentarlo con este vato nuevo, que cabe destacar que, a ver, o sea, el algoritmo pues le eligió algo basándose en resultados que no son específicamente sus gustos, porque ella no llenó al 100% su cuestionario, ¿no? Claro. Entonces ese es el punto importante de toda esta relación, que en realidad la persona se supone que según el algoritmo empatiza al 100%, pero la realidad es que no pasa, ¿no? Y creo que eso es algo que intentan mostrar en esta película, que justamente, o sea, como que nos enfocamos mucho ahora como en este tema de la inteligencia artificial y como en esta parte del algoritmo y como todo esto, pero la realidad es que, a ver, todo eso puede ser súper alterado completamente. Claro. Y eso no define realmente si va a haber química o no, y si una relación va a funcionar o no, o si una pareja va a funcionar o no. Siento que un poco, digo, no sé, o sea, he escuchado, no sé realmente cómo funciona, nunca lo he usado, pero siento que un poco es como este tema de las aplicaciones de citas, ¿no? O sea, como que tú entras y pues pones tu descripción y ahí más o menos te va pasando como ciertas personas y tú vas decidiendo como con quién haces match y así, y como que queremos como alterar un poco como todo este proceso natural que se va dando, ¿no? Uh-huh. Aquí el argumento de la película, bueno, más bien del lugar en donde están ellos y donde se está dando todo esto, es que ya hay estudios científicos y todo este esquema de relaciones que tiene este lugar en donde están está basado en que se determinó, según estos estudios, que el amor bonito y real y feliz dura 4 años, ¿no? Sí. Después de esos 4 años ya vienen conflictos, vienen peleas, vienen situaciones difíciles, viene, o sea, como una bajada muy fuerte en la relación. Y entonces, pues lo que quieren justamente es evitar eso, ¿no? Como que estés 4 años, vivas 4 años con esa persona, te pases como tu proceso justamente de conocerte, del enamoramiento, de todo lo bonito y feliz, y terminando estos 4 años, pues ya mejor chao, para que no pasemos por todo lo complejo de una relación, ¿no? Claro. Y como que viendo todo esto de la película, creo que me gustó porque el final de la película justo, pues habla de todo esto, este contexto que estoy dando, que es como qué tanto realmente se puede como alterar pues lo natural, ¿no? O sea, lo que significa realmente tener química con alguien y conocer a alguien, empatizar con alguien y aprender sobre todo a enfrentar estas situaciones complejas que existen en una relación amorosa. Claro. Y que puedas pasar esas situaciones y como pues después de eso hay un crecimiento como pareja y como relación, ¿no? Entonces eso justamente fue a mí lo que al final me atrapó en la película. Siento que el contexto para llegar a toda esa trama es muy largo y creo que por eso como que al principio me aburrió. Yo creo que serán que como
30 minutos, de 35 minutos, 35, hasta 40, que viene la sí. trama. Sí, hasta ¿no? que realmente empieza porque ellos mismos dan avance, ¿no? Así de Ajá. otra relación, y ya, ahora sí vamos a lo que es, ¿no? Sí, sí, justamente. Y digo, sí, se habla un poquito eso de la inteligencia artificial, más bien de los algoritmos. Y sí, es algo que no manches, yo vuelvo loco a Spotify, o sea, porque yo te pongo cumbia, salsa, metal, ska, de todo, y dicen, no mames, ¿qué le pongo a este güey, no? O sea, y al final ni te muestra eso, al final te muestra de lo que quien pague, ¿no? Claro. O sea, es de güey, a mí no me gusta tal cosa, pero, nuevo sencillo de Cristian Nodal, y tú así de, órale, chido, gracias. Pero no, estoy buscando otra cosa, ¿no? O sea, al final y justamente es de saber controlarlos o llevarlos, ¿no? A veces es de, oye, ¿por qué me sale tal cosa si justamente era lo que estaba buscando? Sí, porque pues lo escribiste 1000 veces en el WhatsApp con tu prima de que, güey, ando buscando unos tenis rosas, tal marca. Y unos tenis, diga, huevo, y por eso te salen. Entonces también hay veces que pues podemos usar el algoritmo a nuestro favor, ¿no? Si estás buscando algo, lo escribes ya sea en Messenger, en WhatsApp, en tal lado, y seguro te sale el anuncio. O sea, también úsalo a tu favor. Pero bueno, claro, no son cosas que a lo mejor todo el mundo lo sepa, que todo el mundo lo sabe, pero pues sí sucede, ¿no? Entonces es como jugar un poquito y es lo que hacen. Y la neta, está bonita. La verdad es que me gustó mucho. Sí. Dije, ay, qué bonito que hagan este tipo de ondas y salgamos de lo que siempre traen en el cine mexicano. Y la neta es que dar como esa vueltecita y ver un poquito. No sabía que te gustaba Black Mirror, no sabía que veías Black Mirror, mi Clau. Sí. Me sorprendiste. Sí, es buena. Buenísima. Es una serie muy buena. Quien no la haya visto, véala. Sí, me mama Black Mirror a mí, te lo Sí. juro. Jamás me lo imaginé, jamás te lo juro. Pero sí, una chulada esa de Black Mirror. Vean esa también. De firma Sí. aquí. Anda ahí en Prime. Extra, como bonus del podcast. Sí. Véanla. No, vayan a ver Black Mirror, no mames. No, de hecho, si hablamos de Black Mirror alguna vez, creo, ¿no? Sí, seguramente. Igual, o sea, algo ha de haber salido en alguna película que salió por ahí, el contexto de algún capítulo o algo, yo creo. Sí, creo que sí. No lo recuerdo bien. O bueno, o a lo mejor cuando ya estábamos con el podcast había salido esta nueva temporada que ya no me gustó tanto, me gustaron más las primeras. Pero sí, bueno. Sin duda alguna, 5 de 5. Van a decir, wow. Pero sí. Ahora sí, película mexicana, 5 de 5. Qué bonita película. Sí. Qué bueno que hagan cosas diferentes. Me mamó mucho, me gustó mucho. Sí, yo también 5 de 5, pero con esta recomendación de que sí o sí, espérense, o sea, véanla completa y después de eso ya dan su opinión, porque si ven los primeros 30 minutos probablemente no les va a encantar y van a decir, ay, neta, le dieron 5 de 5 a esto y qué rollo y así. Sí, claro. Entonces sí, espérense, denle la oportunidad, véanla completa, o sea, yo creo que el final, bueno, la última parte y el final es como lo más, o sea, lo que cierra todo el contexto de la película. Ajá. Sí, pero es necesario ver todo el contexto y todo lo que está pasando, aunque lo sientan de huevita. Y sí, está chingona, cierra muy bien y qué bonita película. La neta, sí, Prime, te mamaste. Sí, definitivamente. Buenísima. Bien, pues vámonos a la última, que es Asunto Familiar. Es una película, dura 1 hora 53 minutos, de este año 2024. Anda en Netflix. Dale, mi Clau. Pues es una chica adolescente que trabaja con, pues ¿qué es? Actor. Sí, un actor, un famoso. Es como su manager, ¿no? En esto. Sí. Y pues obviamente ella, al ser su manager, asistente o lo que sea, pues conoce absolutamente todo de él, la forma en la que se maneja, la forma en la que se relaciona, todas las chicas con las que ha salido, etcétera. Entonces, pues en esta primera parte está él como conquistando a una chica en un restaurante y entonces le pide a esta asistente que le lleve, bueno, más adelante se enteran, pero los famosos aretes que siempre da en sus relaciones y sí. Entonces pues llega la chava y le entrega y bueno, es un caos para que lo entregue. A la mera hora resulta que pues no funciona esta relación. Y bueno, básicamente la trama empieza cuando este actor famosón empieza a conocer a la mamá de esta chica, ¿no? Y la chica se entera que pues ellos como que tienen algo y pues eso empieza como a causarle conflicto a ella porque pues evidentemente es su mamá y luego se lo están ocultando y luego ella conoce todo el contexto de
de pues cómo se maneja este chico y qué tanta importancia realmente le da a sus relaciones y así, y entonces pues ahí justo es donde empieza el asunto familiar de Así todo. es. Sí, justo, pues es un chavito Oye, ese actor algo se operó, se ve cagadísimo. A mí me deprimió un poco, salió mi nostalgia, porque, a ver, es mi actor de la infancia. O sea, Zac Efron fue mi... No voy a decir que mi crush, porque la neta es que nunca me gustó ni nada, pero sí fue mi actor de infancia. O sea, yo fui niña High School Musical, fan de High School Musical, y fui niña, ya lo hablamos cuando hablamos de este programa, de esta serie de Nickelodeon. Ya dije que yo soy niña Disney Channel, niña Nickelodeon, entonces pues yo crecí así como crecí con Miley Cyrus y con Lindsay Lohan, crecí con Zac Efron. Entonces a mí ya me causa mucho conflicto ver a Zac Efron en las películas siendo papá y no siendo el chavo protagonista adolescente, ¿no? Sí, claro. O sea, ya cuando empiezan a ser personajes ya secundarios, ya como papás, o sea, ya sientes los años encima. Entonces me dio muchísima nostalgia eso. Sí, seguro está súper operado. No manches, eso, feo. Pues, no lo dudamos. Feo. Yo dije, este güey no estaba así. O sea, lo vi y dije, ¿qué le hicieron? ¿Son los labios? ¿Son los pómulos? ¿El mentón? ¿Qué pedo? Algo le hicieron a este vato, porque no es feo el vato. O sea, como hombre puedo decir no es feo, pero, o sea, algo le hicieron. Se operó y fue de... No mames, te ves rarísimo, güey. Te veías bien, ¿qué te hiciste? Es una estiradita, hubiera estado con madre. O envejece con dignidad, cabrón, no hay pedo. Pero lo vi y dije, está rarísimo este güey. Pues actor, ¿no? Al fin de cuentas actor. Y creo que sale en una que también comentamos, que donde están como en unas casas de estudiantes y se topa un ruco, no recuerdo el nombre de la película. Sí es ese, ¿no? Sí. Ahí no Fiesta, se veía así. Amigos, Fiesta y Música, algo así se llama, creo, la película. Se veía así. Todavía se veía bien el vato. Pues todavía estaba chiquito, o sea. ¿Tampoco tiene tanto tiempo? Bueno, solo que chiquito me la de antaño, pero no tiene tanto tiempo, Clau. Pues no, pero yo creo que ahorita el vato ya de tener, a ver, si yo voy para los 30, el vato ya ha de ir para los 40, yo creo. Oye, o sea, si no es que más, yo tengo más de 40 y... Sí, pero a ver, tienes que considerar que si fuiste un símbolo de actor juvenil, o sea, y eras súper catalogado como uno de los actores más guapos en el ámbito juvenil en mis tiempos, pues evidentemente creces con ese peso encima, o sea, tienes que mantenerlo. Es que vas a decir otra cosa, por eso dije soy. No. Soy un pinche símbolo sexual, Claudia, no mames. No, estaba hablando específicamente del ámbito de la actuación. Ay, no mames. Yo sé que eres famoso, pero a ver, estamos hablando de Zac Efron. Me proyecté. No, pues ese güey dice, quítate, niño. No, ese güey te va a decir por qué no te has operado, o sea. Sí, claro, mis arrugas, pues yo envejezco con dignidad, cabrón. No me veo todo pinche como tú, todo pinche Terminator ahí, todo... No mames. Pero bueno, no mames, me fui muy recio. Ay, qué pinche horror. Pero bueno, a mí no fue la gran película, la neta, ¿no? La esperaba más cómica, porque se supone que es cómica, es más de esa onda. Uh-huh. Y no, fue más como con huevitas y con su trama de pronto de, ay, no, esto no, por favor, más la chavita, ¿no? Porque pues es la que está viviendo todo el proceso de él con el asunto familiar que tiene ahí con la mamá. Y pues causa ahí como el conflicto, más bien ella es más la protagonista, como bien dices, pues no es secundario, pero sí, de cierta manera, ¿no? Queda ahí como estando y no estando. Y... Sí, le dieron un protagónico, pero ya siendo completamente papel de adulto, O sea, adulto señor. Sí, ya. Claro. Sí. Sí. Pero esta, más no, a mí la verdad no me encantó, como mera opinión personal. Y yo la dejaría yo creo que estoy entre el 3.5 y el 4. Yo me voy a quedar en el 3.5 porque definitivamente no fue mi película favorita. Sí. La chavita que hace el protagónico yo la he visto en otras películas y me gusta bastante cómo actúa. Zac Efron también me gusta bastante cómo actúa, entonces siento que no fue su mejor película y pudieron haber hecho más con esos actores, 100%. Claro. Sí, sin duda alguna. Entonces, ando ahí, pero híjole, ya que lo dices así, la dejo en el 3.5.
Sí. Sí, pues sí. En fin. Pues hemos terminado, mi Clau. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, Instagram, ClauUNF, Facebook, ClauUNFE y TikTok, ClauNF3. Así, chavos, ya andamos ahí en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, también ya estamos en iHeartRadio, también ahí ya nos pueden escuchar. Y por supuesto, en YouTube cada vez aumentamos a más plataformas porque la gente lo pide. Se usan más plataformas, nos buscan en otros lugares, ya que, digo, todas tienen su versión gratuita y en todas nos pueden escuchar porque pues, es gratis, es lo de los podcasts, no hay ningún problema. Entonces nos pueden escuchar en cualquiera, pero pues todos tienen como distintas gustos y pues que encuentran como más facilidad de escucharnos. Entonces por eso es que ya andamos también ahí en iHeartRadio, también ahí nos encuentran igual como La Verdad de Dios. Y pues ya saben, a mí me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo, en cualquier plataforma me encuentran como Bazar Santo Domingo, y en la personal, ahí ya como artista, digámoslo así. Pues ya me encuentran como Arte Profeta Galáctico, en todas las redes sociales, ahí anda mi música, y también pues en todas las plataformas digitales, habidas y por haber, andamos trabajando ya para estrenar nuevo sencillo, yo creo que por ahí de finales de julio andará el nuevo sencillo, y pues andamos en eso, mi Clau. Súper bien, Excelente. buenísimo. Pues vámonos, Clau, porque Hay cosas que hacer. hay cosas que hacer. Hay que hacer la comida, ya es tardísimo. Exactamente, ya es tarde y hay que hacer la comida. Ya nos estamos pasando, ya va a ser casi cena. Cena. Así es. Sí, merienda, dicen. Exacto. Y le iba a decir, pero sí iba a sonar muy mamoncillo, pero aquí casi no merendamos, pero sí, ya sería merienda. Alistando. Diría mi nostalgia, merienda. Exactamente. Pues vámonos, hasta aquí el episodio número 30 ya, mi Clau, qué chingón. Sí, ya. Ya, de la temporada 2. De La Verdad de Dios, el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos, cuídate, Clau. Nos Chao. vemos para el fin. Sí, bye bye. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.